Sí, él estableció una didáctica. Sus conferencias parece que están medidas. Sus conferencias parece que están reflexionadas, analizadas. El maestro Samael decía: yo soy un hombre causal, me muevo en el mundo de las causas naturales, pero a través, plano tras plano, a través del intelecto se estaba manifestando. ¿Por qué? Porque es necesario enlazar conceptos, enlazar ideas, ¿sí? Y eso es, como quiera que sea, pues es una preparación intelectual que tenemos que hacer nosotros para poder transmitir primero al intelecto de la gente. Nosotros como instructores tenemos que hablarle al intelecto de la gente. Tenemos que saber qué contiene ese intelecto de la gente y tratar de activar esa parte emocional de la mente, que poco a poco dejar el intelecto de ellos, el razonamiento, irlo bajando y empezar a activar esa mente emocional, esa parte emocional de la mente, y que ya no sea un intelecto, un frío, razonativo, basado en los dualismos, en los antagonismos, sino empezar a activar esa parte emocional. Ahora, como somos principiantes, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a basarnos a la didáctica del maestro, porque es una didáctica que él ya estableció. Nosotros lo que estamos haciendo es un mercadeo de almas. Estamos tratando de ganar almas. Sí, nuestra labor es capturar peces, almas. Y tenemos que establecer un sistema. Si no hay un sistema, se va al fracaso. Hay una frase esotérica que dice: tal como es arriba, es abajo, lo exterior es igual a lo interior. ¿Y saben qué sucede en el mundo del mercadeo, del comercio, de las empresas comunes y corrientes del mundo físico? Eso está establecido, descubierto, y casi es una ley, que una empresa que no tiene un sistema, en 4 años se va al fracaso. De 100 empresas que se abren, 90 y tantos se van al fracaso. ¿Y cuál fue la causa? Que no tenían un sistema de trabajo. Y el sistema de trabajo que nosotros debemos de tener es la didáctica que el maestro Samael dejó. Ese es nuestro sistema de trabajo, la didáctica que el maestro Samael dejó. La didáctica que vamos a seguir es la del maestro Samael. ¿Y cuál es la didáctica? Es un bonche así de conferencias que tenemos. Vamos a empezar por desglosar esas conferencias. Ese va a ser nuestro sistema. Una empresa que no tiene un sistema se va al fracaso al cabo de 4 años. Igual un misionero que no tiene un sistema de trabajo, una didáctica establecida, en menos de 4 años ya van a desaparecer. Pero si no se tiene ese sistema de trabajo, se va al fracaso. Somos una empresa, nuestra materia prima, nuestra búsqueda es almas. Estamos aquí para jalar almas, atraer almas y convertir almas. Esa es nuestra materia prima, nuestra búsqueda que tenemos. Y si no tenemos un sistema de trabajo como cualquier otra empresa, nos vamos a ir al fracaso. ¿Y cuál es nuestro sistema de trabajo? La misma didáctica que el maestro dejó. Nosotros, con la experiencia, a medida que vayamos desarrollando madurez en enseñanza, autognosis dentro de nosotros a través de los sacrificios que hagamos físicos, no vía online, ¿sí? En serio, hay un retroceso ahorita en la enseñanza, en que ya todos se están volviendo online. No, hay que salir a sufrirla, a jugársela, pegar carteles volantes,
Sí, hay que salir afuera, porque aquí estamos trabajando con los viejitos, con los que ya saben de Gnosis. Es una gran herramienta y estamos aprovechándola nosotros, ¿sí? Pero afuera hay gente nueva que no la conoce. Hay gente nueva que no la conoce y hay que jalarlos. Ya después van a buscar retroalimentarse a través de conferencias online, que son una gran herramienta, que es lo que estamos haciendo. Pero el 90% del trabajo del instructor es allá afuera en la calle y el 10% es aquí adentro, a tratar de jalar almas nuevas, volantes, carteles, conferencias en prepas, universidades, casas de la cultura, etcétera, ¿no? Sí, entonces el sistema de trabajo que vamos a adoptar es el del maestro Samael. Eso no va a dar grados, no va a dar serpientes, porque no hay sacrificio. Sí, no hay ¿qué sacrificio? Estás aquí con tu cafecito, tu chocolatito. ¿Te van a dar grados por eso? ¿Te van a dar serpientes por estar online? No, el trabajo está afuera. Sí. Sed, cansancio, hambre, frío, calor, la mordida de un perro, que te avienten los volantes, que te digan que eso no sirve, que es basura. O sea, allá es donde está el trabajo. Sí, o sea, y nuestro sistema para dar las conferencias, tenemos una conferencia escrita del maestro Samael que él la estableció y se iba a otra ciudad y daba esa misma conferencia. Se iba a otra ciudad y esa misma conferencia ahí la daba. Sí, muchas veces la revestía de su autognosis, de lo que había vivido. Y es lo bueno que ustedes tienen ahorita, que han exteriorizado cosas personales, ¿sí? De su necesidad de dar. Y pueden complementar esos bocetos que el maestro dejó en cada una de las conferencias con lo que ustedes han comprendido, con lo que ustedes han vivido, con lo que ustedes han comprobado y con lo que ustedes han evidenciado. Perfecto, pero no salirse del renglón de la didáctica del maestro. Hay una conferencia, aquí está el bonche. Me trajo este bonche de conferencias, ¿sí? Que de una u otra forma se los voy a hacer llegar a ustedes y establecer la didáctica de conferencias de acuerdo a un tema de estos. Pero eso era una didáctica estudiada para llegar a la gente, para tumbar sus dogmas, sus fanatismos, sus ignorancias, sus falsas creencias, sus ideologías falsas. Era una didáctica. Por eso el maestro le llamaba dialéctica de la conciencia. La dialéctica de la conciencia, que estaba más allá de los dogmas, los fanatismos, las ideologías, las religiones, los tabúes, las normas de ética, los códigos de moral. Dialéctica de la conciencia. Pero la tenía el maestro, nosotros no la tenemos. Entonces vamos a seguir, sí les pido eso, la didáctica del maestro, porque nosotros somos un manojo de yoes. Agarrar una conferencia, en el archivo PDF que les mandé, ahí viene un ciclo de conferencias de primera cámara, de cámara avanzada, etcétera. Lo voy a analizar para complementarlo de alguna forma con lo que tengo aquí. Les decía, este es el material que se entregó en aquellos tiempos cuando el maestro dejó a su primer abad. Este es el material. Y les comentaba que les di conferencias que aquí no se dieron. No se dieron. Sí. Y no se han dado en muchos cursos. Pero ahora vamos a bajarnos al nivel público, que es lo que al que nosotros queremos llegar. Me hicieron una crítica muy, muy sana, un hermano en Facebook. Sí, José, o sea, tú hablas de segundas cámaras, terceras cámaras y todo, pero queremos llegar a la gente con conferencias públicas. Con eso no vas a llegar a la gente. ¡Pac! Me puso un tapón. Así de simple.
me puso un tapón, o sea, con eso no vas a llegar a la gente, es con conferencias públicas, las que están aquí en los escritos, ¿sí? Entonces, vamos a enfocarnos a eso, a establecer la didáctica y el sistema que el maestro Samael dejó. En lo que estabas hablando, Hiram, está muy bien, porque tienes ese anhelo de transmitir, ¿sale? Solo que vamos a poner un orden. Vamos a poner un orden, Juan Carlos, vamos a poner un orden, Gabriela, vamos a poner un orden todos y seguir la didáctica y el sistema del maestro, porque toda empresa, esta es una empresa de almas que no tiene un sistema de trabajo, en 4 años se va al fracaso. Eso es, tal como es arriba es abajo, y si aquí en el físico todas las empresas, de 100 empresas, más de 90 fracasan, y se analiza por qué fracasan en 4 años, es porque les falta un sistema de trabajo, ¿sí? Lo exterior es igual a lo interior. Si nosotros como instructores no vamos a establecer un sistema de trabajo, en 4 años vamos a tronar. En 4 años vamos a tronar. Y tenemos la didáctica del maestro. No tenemos más. Lo que les decía, hay que desglosar unos 5, 7, 8, 10 aspectos fundamentales, básicos de una conferencia escrita, y podemos así en la hoja de rotafolios, yo así lo hacía con lápiz, complementar, maquillar, retroalimentar, como le quieran ustedes llamar, ese aspecto que el maestro aquí explicó, ¿sí? Y luego seguíamos al otro aspecto que el maestro explicó, luego al otro aspecto, porque es la didáctica del maestro. Y la daba esa conferencia, repito, aquí, si estaba en Durango, la daba en Durango, si estaba en Nogales, la daba en Nogales, en Culiacán daba la misma, ¿sí? No le variaba, porque ya era un análisis que él hacía para llegar a la gente, a esa parte emocional de la mente. Uno cuando está frente a la gente te llega con el intelecto. A mí me lo dijeron. No, yo llegué incrédulo, dice, yo no te creía nada, lo que vi en el cartel, así lo que vi en la publicidad, yo no creía nada. Pero ya no les digo lo que me dijeron, o sea, se convencieron. Porque es una dialéctica que el maestro utiliza para anular el razonamiento, los antagonismos, los dualismos, los tabúes, los fanatismos de la gente que está llegando, ¿sí? Y le estamos tratando de llegar a esa parte emocional de la mente, ¿sí? Ahora, hice algunas anotaciones ahorita respecto a esta didáctica. Número 1, estamos hablando ante gente pública. Entonces no es que estemos muy elevados nosotros, pero hay que bajarnos al nivel de ellos. Hay que bajarnos al nivel intelectual que ellos traen. Nosotros sí, ya tuvimos años de estar en la gnosis, muchos libros, conferencias, audios, cursos de misioneros, pero hay que bajarnos al nivel de ellos. Lo que aprendimos en el curso no nos sirve para ellos, ¿sí? No nos sirve. O sea, te dirían, este está loco. Está loco, o sea, ¿sí? Ahora, entonces no tenemos que manifestar lo que hemos aprendido, sino la didáctica que el maestro estableció. Esa es la número 2, ¿sí? Transmitir de acuerdo a la didáctica que el maestro estableció. Ahora les escribía, perdón por la palabra ponía, se oye medio chuntara, ¿no? Tenemos algo de chuntaros todos, o sea. Les decía, a mí no me gusta en YouTube, en muchas partes, volver a dar la conferencia del karma, de transmigración. Hay decenas de instructores que están hablando de eso. Entonces vamos a cambiarle. Sí, vamos a cambiarle. Entonces, pero para gente pública hay que bajarnos a ese nivel. ¿Sí? No manifestar lo que hemos aprendido, sino manifestar la didáctica que el maestro tenía en cada conferencia.
porque la gente no lo va a entender, ¿sí? En otras palabras, no hay que ser dispersos. Si nosotros no seguimos la didáctica del maestro en cada una de sus conferencias, vamos a ser dispersos. Como les decía ahorita hablamos de esto, luego de esto, de aquí nos brincamos a esto, nos dispersamos y no hay una congruencia en las ideas. ¿Sí? Porque entiendo que hay una ansiedad, un anhelo de transmitir lo que hemos aprendido, pero hay que ponernos un freno, y el freno es la didáctica y el sistema del maestro en cada una conferencia. Vamos a empezar en forma intelectual, ¿sí? Vamos a empezar en forma intelectual. Ya después, con la autognosis, entonces vamos a empezar a manifestar y a evidenciar lo que hemos comprobado. Vamos a empezar a evidenciar y demostrar lo que hemos comprobado mediante esa autognosis, mediante esa razón objetiva del ser, que es muy diferente a la razón intelectual con la que viene la gente a escucharnos. ¿Sí? Ya la razón objetiva del ser, que ojalá un día nosotros nos paremos frente a la gente y sea el ser el que habla, va a ser lo mismo que el maestro Samael decía. Nosotros nos movemos en el mundo de las causas naturales y a través del intelecto estoy aquí hablándoles. Esa va a ser la razón objetiva del ser. ¿Sí? Entonces, nosotros, lo que les decía en un texto que les puse, o sea, la gnosis no la vamos a adaptar a nosotros, ¿sí? Nosotros nos vamos a adaptar a la gnosis, que es la didáctica que el maestro dejó. Nosotros no nos vamos, la gnosis no se va a adaptar a nosotros, somos nosotros los que nos vamos a adaptar a la gnosis, a ese sistema, a esa didáctica que el maestro dejó, porque ha sido reflexionada, analizada, establecida por un gran ser que es el maestro Samael. O sea, y si le vamos a agregar algo, va a ser algo de autognosis, ¿sí? No se vale mezclar otros autores. No se vale mezclar otros autores dentro de la enseñanza gnóstica. Tenemos que seguir la didáctica, no tenemos que ser dispersos. Acatar exactamente la conferencia que el maestro Samael está escrita. Vamos a empezar así, porque empezamos con el intelecto, porque no tenemos la autognosis. Ya después, ahora sí, destapen lo que el ser les ha enviado, lo que les ha dado a conocer. Pero eso va a ser ya después de cierto tiempo de meditación, de alquimia, pero así de buenas a primeras es difícil. Hay que sujetarnos a ese sistema y esa didáctica del maestro. Le repito lo de ahorita. En el mundo físico, una empresa que no tiene un sistema de trabajo, en 4 años se va al fracaso. Igual un instructor, si no tiene un sistema de trabajo de acuerdo a la didáctica del maestro, en 4 años ya no va a existir. Así como estos 400 misioneros, llegaron a decir que 700 misioneros había preparado, X Abad, no voy a decir nombres, que entre 400 hasta 700, ¿y dónde están? Entonces, empresa que no tiene un sistema de trabajo, se va al fracaso. Y nuestra empresa es ganar almas, ¿sí? Ok, ahora, por eso les digo que no podemos ser loros, repetir lo que el renglón dice, porque sería el colmo, o sea, que llegaran a pasar 10, 15, 20 años repitiendo lo que se dice textualmente y no salir de ahí, de ese esquema mecánico, frío, porque el intelecto es frío. Sí, el intelecto es frío. En una ocasión escuché a una gran misionera, mis respetos para ella. Pasó a una estudiante a dar una conferencia de segunda cámara. De segunda cámara la conferencia y que la diera a nivel público.
Y le dijo, está muy bien, le dijo, pero fue una conferencia intelectual, en donde se repite lo que dice el renglón, se repite lo que y hasta terminan igual. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo, ya llegó la edad de oro, una nueva progenie manda, hasta aquí mis palabras. O sea, así como termina el mal, hasta así terminaban, o sea, textual, renglón, no. Sí les estoy hablando de una didáctica y un sistema, de hacer un desglose, pero hay que meditar, hay que pasar a la parte emocional de nosotros esa frase. Si nosotros no pasamos a nuestro centro emocional, ese renglón del maestro que forma parte de esa conferencia, va a ser conferencia intelectual. En una ocasión me visitó un gran amigo que se hizo pastor cristiano y me dijo, ¿sabes qué, José? Ya voy a empezar mi iglesia cristiana, me dice. Yo lo invité a la gnosis y no. Cada quien tiene su ciclo evolutivo, o sea, y se tiene que respetar. Y me dijo, ¿sabes qué, José? Ya voy a empezar, pero tengo miedo. Y le dije, mira, tú sientes así por dentro, o sea, esa devoción por el Cristo y todo eso, o sea, ¿la sientes? Sí. ¿Y eso te da entusiasmo para esa iglesia que estás abriendo? Sí, me dijo. Pues el entusiasmo es lo que transmite. Reflexiona cada frase de la Biblia que quieres tú exponer. Medítala, siéntela emocionalmente. El entusiasmo es el que transmite, el intelecto no. Y eso se le quedó grabado, o sea, es el entusiasmo el que va a transmitir, pero no hay entusiasmo si no hay emoción, porque el intelecto no es emoción. Lo que va a transmitir en uno es la emoción. Yo estoy aquí que casi me desbarato. Sí, es lo que va a transmitir. Sino, señores, el maestro dejó una didáctica, hay que seguirla. Sacan unos 5 renglones de cada conferencia y esa va a ser su conferencia. No, ya me estoy volviendo intelectual, o sea, es la emoción lo que va a transmitir. Hay que reflexionar y meditar cada frase que vamos a desglosar del maestro. Una conferencia del maestro que está escrita, porque ya es un sistema, y la desglosamos en 5 partes, 8 partes, 10 partes, las que quieran. Hay que reflexionarla, meditarla y sentir esa necesidad de transmitirle a la gente. Porque hay que llegar a la parte emocional de la mente de los que nos están escuchando. Porque intelecto, nada más va a llegar a intelecto. Y no va a funcionar. Hay que sentirlo. Es la emoción, el entusiasmo lo que transmite, lo que proyecta. ¿Sí? Y para eso tenemos que buscar la forma de enganchar a la gente como prioridad. O sea, vamos a iniciar una conferencia. El maestro Samael tiene esa didáctica, ¿no? Ok, vamos a desglosar 5 renglones básicos, 8, 10, los que quieran, y ver de qué forma el maestro quiso enganchar a la gente, ¿sí? Con esa primer parte. Hay que enganchar a la gente. Esto es como una película, ¿sí? Es como una película. Una película de repente empieza así con un clímax, ruidos, sonidos, explosiones, huidas, fugas, y ya te enganchó. Y ya que pasa eso y pone 30 años atrás, o sea, y ya te calmaste, o sea, ya tuvo su propósito ese guión, esa producción, que ya te enganchó. Entonces, ¿cómo vamos a enganchar a la gente al inicio de una conferencia? Primero tenemos que establecer la problemática actual que nos hace dar ese tema a esa conferencia. ¿Cuál es la problemática actual? ¿De qué forma podemos nosotros enganchar a la gente para que se identifiquen de que el tema que vamos a desarrollar
Se va a desarrollar porque hay una problemática, ¿sí?, que está encarnada en ellos, que la han estado viviendo ellos, que ellos, la gente, el público, forma parte de esa problemática que nosotros vamos a dilucidar en esa conferencia. ¿Sí? Hay que tratar de volvernos uno con la parte emocional de ellos, con la vida de ellos, la vida que han llevado ellos. ¿Sí? Enganchar a la gente. Por eso, antes, cuando la vida no era tan agitada, el instructor gnóstico tenía el privilegio de que iba a dar una conferencia y meditaba 2 horas antes de la conferencia el tema que iba a dar. Igual establecía con qué se va a empezar y meditar. La segunda parte que voy a explicar, meditarla. La tercera parte que voy a explicar de esa conferencia, de acuerdo a estas hojitas que el maestro ya dejó, y meditarla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que con eso se pasa a la parte emocional nuestra, y porque sentimos esa necesidad de ayudar a la gente, ¿sí? Ese va a ser nuestro principal motivo, nuestra principal motivación, la necesidad de ayudar a la gente. Detrás de cada persona que nos esté escuchando, hay una Madre Divina que ha llorado. Sí, ustedes ven personas, 10, 15, 20, pero hay Madres Divinas que han llorado. Padres internos, tristes, íntimos, tristes, cabizbajos, por el estado de esas personas que nos van a escuchar. Entonces no les estamos hablando a un bípedo tricebrado, a un homúnculo racional llamado hombre, ¿sí? No, ahí hay una parte del ser de la Madre Divina, del Padre, que quiere motivar a su Hijo. Y por eso tenemos que hacernos conscientes y volver emocionales cada conferencia, en base a la didáctica del maestro, no la nuestra, porque somos dispersos, somos muchos yoes. No de acuerdo a lo nuestro, porque somos dispersos. Hablamos de una cosa, luego de otra, luego nos vamos para atrás a hablar de otra y nos vamos al frente de otra y luego no. El maestro con su dialéctica estableció ya cada conferencia y vamos a seguirla, que vamos a nutrir cada segmento que vayamos narrando de esa conferencia en forma antropológica, científica, filosófica, emocional. ¿En qué forma aterriza ese fragmento en la vida de nosotros? O sea, es un análisis, por eso le digo, hay que estructurarla en forma intelectual, pero no vamos a hablar a través del intelecto, vamos a volver emocional esa conferencia que hemos preparado. ¿Sale? Dividir una conferencia del maestro en 5, 6, 7, 8, 10 partes, las que ustedes quieren, y cada fragmento, ¿qué nos llevará? 5 minutos explicarla, 6 minutos, ya se abarcó 1 hora de conferencia. A medida que vayamos meditando, van a tener que luchar ustedes para no extenderse a 3 horas. Porque cuando menos piensan, se extienden 3 horas, 4 horas y no los paran, o sea, sí, o sea, pero por lo pronto, o sea, por lo pronto vamos a explicar 5 minutos, 5, 10 minutos máximo cada uno de esos segmentos que ustedes desglosaron, que establece pautas, caminos que el maestro estableció en esa conferencia, didácticas, enseñanzas, ¿sale? Como le digo, hay que enganchar a la gente. Hay que enganchar a la gente, tratar de jalar a la gente y hacerlos ver dentro del tema que estamos tratando de dilucidar nosotros. Confrontar la aparente verdad, fíjense, en lo que estabas hablando, Hiram. No es que seas tú, también lo que escuché de Juan Carlos, lo que imaginé que iba a escuchar de Gabriela.
tenemos que confrontar la aparente verdad que traen ellos, porque cada persona trae su aparente verdad. La verdad, cada quien tiene su propia verdad. Entonces hay que dilucidar la aparente verdad que traen ellos contra la verdad pura que es la gnosis. ¿Sí? Confrontar la verdad aparente, ilusoria, fantasiosa, dogmática, moral que traen ellos contra la verdad que es la gnosis. ¿Sí? Por eso el maestro Samael decía, está más allá de los códigos de moral, de las normas de ética. ¿Sí? Y es lo que la gente trae. Buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos, sí, pero traen una verdad moldeada por la familia, la escuela, la calle, los amigos, etc. Traen su propia verdad de ellos. Entonces siempre hay que confrontar la verdad que ellos traen, la falsa ilusión que ellos traen, con la verdad pura que es la gnosis, a través de una explicación científica, artística, filosófica y mística. ¿Sí? Son 4 los pilares: ciencia, arte, filosofía y mística, en la que podemos explicar cada segmento de esa conferencia que vamos nosotros a impartir. Sí, Juan Carlos. ¿Levantaste la mano o te estaba rascando así? No, no. Estaba rascando. No. Ya sabe, ¿no? Con lo que dice mi hijo, te pasas de lo sublime a lo ridículo. Ok. Es que sí juré que levantaste la mano. Ok. Ahora, antes de dar conferencias, leí varios libros de oratoria. Fíjense, antes de dar conferencias, de lanzarme a ser instructor, leí varios libros de oratoria. Y casi todos, lo primero que marcaban era, ok, este es el tema. Y en una hoja, dilucidar una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas. Y revisaba esa lluvia de ideas que decía, me dictaba la oratoria, ¿sí? Y me daba cuenta que era puro intelecto. Jamás hablaban de una parte emocional de la mente, sino de hablar y de exponer meros conceptos razonativos basados en antagonismos, dualismos, opuestos, dualidades. No, o sea, incipiente. Por eso les digo que el maestro ya tiene su didáctica. Ya tiene su didáctica que nos va a guiar y nos va a llevar a cómo establecer una conferencia y no dar una conferencia dispersa, porque somos multiplicidad de yoes. Traemos muchos yoes intelectuales dentro de nosotros. Traemos muchos yoes buenos, gnosticoides, porque tenemos esos yoes gnosticoides. Y hoy en día, fíjense, se ha fomentado un yo facebookero. Sí. Me he observado, o sea, yo tratamos de transmitir la enseñanza a través de Facebook, ¿sí? Pero llega un momento en que vivimos algo durante el día, fíjense, y lo estamos viviendo y entra el intelecto y visualizamos cómo lo estamos conectando en Facebook. Y hasta se va una parte emocional hacia el Facebook. Se han formado yoes del Facebook. De que ya no vivimos una vida libre, o sea, ya todo lo que vivimos desde la mañana, mediodía, atardecer, ya no estamos ahí, sino que lo metemos aquí adentro. Ya no es una vida exterior, sino es una vida ilusoria de cómo la vamos a transmitir nosotros en la red. Analicen eso. De que viven algo y se desprenden de esa escena, de ese lugar, y ya están visualizando cómo se va a transmitir en Facebook.
El maestro Samael decía, donde está la mente está la conciencia. Y estamos viviéndolo, y de vivir ese hecho, ese acontecimiento, ese suceso, nos abstraemos de la vida del aquí y ahora y nos metemos en una falsa ilusión de cómo la vamos a transmitir al Facebook. Nos hemos vuelto más complicados. ¿Sí? Entonces, esa lluvia de ideas que establece la oratoria, que no son más que, les digo, antagonismos, razonamientos, dualidades, opuestos, confrontar, etcétera. O sea, vamos a basarnos a la didáctica del maestro, ¿sale? Vamos a agarrar una conferencia y sacar unos 5 o 6 renglones, considerar que cada renglón se va a explicar unos 5 minutos en forma filosófica, científica, mística, antropológica. 5 minutitos, 5 o 6 segmentos que hagamos, nos vamos a extender más y se va a abarcar la hora. Y como les digo, hay que establecer la necesidad de llevar ese conocimiento, esa esencia de esa conferencia a la gente, para engancharlos a ellos. Cómo ellos están autoengañados o tienen que encaminarse a través de un conocimiento más objetivo. Sí, porque cada quien trae su propia verdad. Y la prueba de eso es que cada quien da su propia opinión. O sea, hay que meternos a la psiquis de ellos, a la parte emocional de ellos, ¿sí? Para poder engancharlos y empezar a hacer a un lado ese escepticismo, ese razonamiento, y que se active esa parte emocional de ellos. ¿Sí? Vamos por eso. Nuestro negocio son almas y hay que activar esa parte emocional de la mente. Sí. ¿Alguna pregunta de esto? Ahora, espérame. Ahorita hiciste un comentario, Hiram, y te lo agradezco, porque de escuchar se nos da la pauta que tenemos que seguir. Entonces, ahorita comentaste algo muy importante, y qué bueno que lo dijiste, ¿sí? Que de repente como que se te cruzaba una cosa y luego se te metía otra, y luego se te quería meter otra por acá. Entonces, así dijiste algo así, ¿no? Entonces, al principio cuando elaboramos en lo personal nuestras primeras conferencias, era un libro, te lo comenté, Hiram, de contabilidad, esos libros así grandotes, y cada página era una conferencia, y anotábamos, y luego anotábamos de acuerdo a la didáctica del maestro, pero la complementábamos con cuestiones antropológicas, científicas, filosóficas, lo que el maestro, de acuerdo a su didáctica. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Veía la hoja así grandota y tenía muchos textos, partes que íbamos a explicar, y revisábamos. Ok, voy a empezar con esto, luego sigo con esto, y luego aquí venía una frase, pero veía que esta encajaba mejor acá. ¿Y saben qué hacíamos? Poníamos número 1, hacía un circulito, número 2, y esta de acá, número 3, y esta de acá ya no era la 3, era la 4. Seguíamos desglosando la conferencia, cómo la íbamos a dar, ¿sí? Y veíamos que esta no coincidía, esta había que colocarla acá. Entonces tachábamos y aquí poníamos la número 2 y esta la mandábamos al 6. Entonces tratábamos de establecer una didáctica congruente, progresiva, porque la conferencia tiene que ser progresiva, tiene que ir de menos a más. Sí, una conferencia tiene que ser progresiva, de menos a más, y llegar a un clímax. Llegar a un clímax en donde ya activaste la parte emocional de la mente. Porque si al principio te empezaron a escuchar con el intelecto y vas desarrollando
tú meditando esta conferencia, porque no es intelectual, hay que meditarla, reflexionar cada segmento y establecer orden entre los puntos que vas a dilucidar. Y te vas a dar cuenta cuando empiezas ya a activar tu parte emocional, de que esta parte ya iba acá, esta de acá era para acá. Entonces, total, ya tenía lleno de numeritos aquí. Y era cuando armábamos los rotafolios que les decía, que hay que armar un rotafolio de la primera conferencia, otro rotafolio de la segunda, y ya tenemos todo nuestro cuerpo de doctrina armado y aterrizado. Pero hay que empezar así, hay que reflexionarla, y vamos a ver que es más congruente esto que íbamos a mencionar a la mitad de la conferencia, mencionarlo al principio. ¿Sí? Y ya tenía lleno de numeritos aquí de cuál era la didáctica que se iba a establecer. En una ocasión me habló uno de Sudamérica y me dice: oye, José, ¿me podrías pasar el cuaderno? Así me dijo. ¿Me podrías pasar el cuaderno donde empezaste a armar tus primeras conferencias? Ok, les dije, sí. Sí, era un libro mayor así de contabilidad grandote donde cada página era una conferencia. Nomás la de Cábala sí me llevó como 3 páginas de esas. Fue la de las únicas que me llevó como 2, 3 páginas. Y fíjense, ahora que fui a Ciudad Juárez, fui a rescatar libros, apuntes, cosas importantes que tenía. Y pues allá son temperaturas bajo cero, la humedad se condensa, se llenaron de hongo y las tiraron a la basura. Sí, pero hay que establecer las conferencias así, hay que hacer un desglose de acuerdo a lo que el maestro estableció. Y el desglose que tenemos es complementos, repito, filosóficos, antropológicos que nosotros vamos a aportar en cierto periodo de tiempo. Y luego seguir al otro segmento que el maestro establece, al otro segmento. Y así, de esa forma tenemos el sistema de la didáctica del maestro Samael, para no ser dispersos. Y conviene, si vamos a robustecer en forma científica, porque la ciencia ha cambiado. O sea, si nosotros vamos a dar una conferencia, miren, en una ocasión me dio tristeza un instructor, no voy a decir nombre y no creo que me estoy yendo, a lo mejor sí. El maestro Samael en 1950 y tantos, 60 y tantos, no recuerdo, por decir algo, por decir fechas, para que se den una idea, habló de un contactado X, porque fue de los primeros que habló de los ovnis, el maestro Samael. Y establece en esa conferencia, dice en ese folletito: los laboratorios Phillips vinieron y tomaron muestras del terreno donde la nave se aterrizó. Los laboratorios Phillips. Oigan, pasan 40, 50 años y veo a un instructor por televisión diciendo: los laboratorios Phillips, no manches, ya pasaron 40, 50 años, ya hay física cuántica, ya hay videos, ya hay física nuclear. O sea, ¿por qué usar términos de 1950? O sea, el gnóstico se tiene que actualizar. Hay que estar leyendo libros de ciencia, de física cuántica. La física cuántica nos va a dispersar un poco la mente para entender longitudes de onda, niveles vibratorios, estados del vacío, universos paralelos, agujeros de gusano y todo eso. O sea, nos va a ampliar la mente para entender la cábala, para entender la parte esotérica oculta de lo que es la gnosis, la física cuántica. Entonces sí me causó tristeza que... ¿Por qué? Porque son de librito. O sea, son del librito. O sea, pasaron 40, 50 años que el maestro dijo eso y lo vuelven a repetir en televisión, cuando hay tantísimos videos de física cuántica, física nuclear, de tantísimas cosas, de nuevos encuentros, contactos, de implantes genéticos que han puesto las naves. O sea, y está repitiendo lo que dice el librito. Ahora, tampoco podemos ser tan crueles, ¿no? Y estar juzgando, porque nadie da lo que no tiene. Cada quien da lo que tiene. Y cada quien está en un nivel, pues. Sí, pero sí hay que profundizar, hay que estudiar y meditar
para volver emocional eso que queremos transmitir. Como le dije a este amigo que se fue por la iglesia cristiana, es que es el entusiasmo lo que transmite. Si tú vas a leerle una frase bíblica a la Grey que llegó a tu iglesia cristiana, se aburren, incipiente, o sea, insípido, o sea, lo que estás hablando, insubstancial. Pero si tú sientes esa energía, lo que dice ese párrafo y quieres tú hacerlo vivir en la gente, ese entusiasmo es lo que va a transmitir. No es intelectual la gnosis. Adoptamos una didáctica y un sistema intelectual, pero lo tenemos que volver emocional. ¿Sale? Creo que ya dije lo principal. Hay que meditar las conferencias, hay que hacer desgloses de la didáctica del maestro para no ser dispersos. ¿Sí? Me acaban de criticar, ¿cuándo fue? Ayer. Bueno, es muy largo de explicar, pero por lo general son hermanitos que se van al renglón, que quieren seguir hablando de los laboratorios Philips de hace 50, 40 años. ¿Cómo seguir hablando? Ya ni existen laboratorios. O sea, ¿sí me explico? No podemos estar así. O sea. Preguntas, críticas también, adelante. Sí, de hecho, por ejemplo, esa conferencia del yo, de por sí se me hace un tema complicado, como entender el yo y todo eso. Pues no, realmente la hice intelectual, y cuando estaba leyendo, porque, o sea, tengo los puntos, la verdad yo escribía los puntos y trataba de explicarlo, pero como que realmente no lo medité, dije, y dentro de lo que estaba explicando, dije, ¿cómo no la medité bien? Porque todavía más disperso, soy disperso, ahora más disperso sin haberlo meditado, y me quedé así, no, sí es cierto, sí, y aparte, esa la seleccioné así al azar, pues no es como que, a ver esta, ¿no? Pero realmente la otra primera que di, esa la di como con más ganas, como que me gustaba más. Entonces sí, pero ya la entendí, sí es cierto, porque yo quería darle esa como que un poquito de diferencia a las pláticas, agregándole algunas cositas, pero yo entendía, o sea, yo trataba de mencionar al maestro Samael, ¿no? Pero ya me di cuenta de que sí, o sea, trataba de sustentarlo en estudios, pero en realidad son estudios viejísimos, pues, o sea, de Jung, y son antiguos, ¿no? Entonces, mejor sustentar lo que ya dijo, que viene ya formulado, como usted dice, con algún estudio que haya salido nuevo, a lo mejor que hable del tema, ¿no? Pero que sea en base a lo que Maestro Samuel ya dio la pauta, pues. Sí, porque igual a mí no me gusta estar repitiendo lo mismo, no me gusta, pero pues se tiene que hacer, ¿no? Porque como ahora yo lo veo de otra forma, que es una empresa, entonces ya lo veo como debe elaborar uno en la empresa, no inventar la rueda otra vez y estructurar, y no, sino darse a entender, ¿no? Sí, miren, nosotros tenemos una gran responsabilidad de las almas que llegan. En una ocasión, ahí me dijeron que iba a pagar un karma muy grande porque hice que se saliera cierto estudiante o cierta estudiante, porque puede ser hombre, puede ser mujer. Pero sí fue un error mío en el que hice que se saliera. Y me dijeron que iba a pagar un karma por eso. Es una gran responsabilidad la que tenemos. Entonces, a veces se nos quiere cobrar karma por hablar de más. El caso es que, pues yo pedí perdón, ¿sí? Pedí perdón y seguí siendo amigo de aquella persona y logré hacer que volviera a las conferencias cuando había hecho que se fuera.
Y claro, tuve más cuidado. Llegó a segunda cámara, la iba a consagrar dentro de la función que hay en la segunda cámara, pero sucede que se salió. Y a veces, fíjense, el padre interno es el que asume esos compromisos, porque tenía experiencias donde mi padre interno cruzaba la calle así hacia la casa de esa persona, y así como cabizbajo, decaído, el padre interno así con una túnica, así su cabellera y todo, caminaba así cruzando hacia la casa de esta persona y decía, ya no puedo hacer más, es todo lo que puedo hacer, ya no puedo hacer más. En donde ya lavábamos aquello por lo que íbamos a pagar karma, lavamos, ahora era esta persona la que no respondía. ¿Sí? Ya se hizo todo lo que se podía hacer, ya esa persona no responde. O sea, así como uno asume compromisos, el padre interno también asume esos compromisos. Y es esa cara del padre, mi padre interno así cruzando la calle hacia la casa de esa persona y así cabizbajo, caminando, y decía, ya no puedo hacer más no se puede hacer. Porque llegamos al grado, fíjense en esto, de llegar a ir a la casa de esta persona y traerla a la gnosis en carro. O sea, íbamos por ella para que viniera a las conferencias. Íbamos por esta persona para que viniera a las conferencias. A ese grado. O sea, digan si no, más no se puede hacer. O sea, ya para que vayas por una persona a su casa y traerlo a las conferencias, ¿qué más se puede hacer? O sea, por algo el padre interno, ya no puedo hacer más, es todo lo que se puede hacer. Cabizbajo. Ya acumulando más karma, pasaron 8 o 10 años y ahora que fui a visitar esta tierra, ya con un karma increíble que tenía encima, no voy a dar detalles de su vida, pero pobre, ¿no? Entonces sí tenemos mucha responsabilidad con esas almas. Tenemos que cuidar palabras, actos que puedan hacer que ellos se retiren, porque pagamos karma después. Entonces vamos a basarnos en la didáctica. Voy a analizar en los PDF que les envié, que es todo el ciclo de cámara pública, primera cámara. Voy a ver qué falta, y si falta, lo que falte, porque si falta, no está tan completo. Se los voy a enviar. Hermano, Sí. Sí. Yo ahí tenía como que me hizo mucho eco el hecho de lo que mencionó de la persona que se salió. Y es que tal vez eso sea bueno también hablarlo en las conferencias que tengamos con los de Bolivia. Porque no pasó también en el caso mío, que el instructor peruano que nos daba las clases, comenzamos a dar clases en línea. Y pues sí, o sea, como que hicimos una gran propaganda, teníamos mucha gente, pero no sé qué pasó. La verdad no me puedo explicar qué pudo haber pasado. Tal vez el instructor vio algo, o sea, tal vez tuvo alguna experiencia, no sé, no. Pero en la primera o segunda clase que dio, habló del Colbus, pero de una forma como que muy directa y para cámara pública, para gente que recién estaba entrando. Ese día perdimos a todos, o sea, todos se fueron, incluyendo gente que yo tenía aquí, que eran mis amigos. Y pues sí, a mis amigos de acá todavía les hablo y les digo, no. Y ellos me dicen, no, es que a mí me interesa mucho eso, solo que cómo está eso, que vamos a morir todos y no sé qué y no sé cuánto, o sea. Y yo solamente agacho la cabeza y les digo, no, es que es con tiempo, o sea, son cosas que con tiempo vas entendiendo, ¿no? Y sí, o sea, tal vez ver eso, ¿no? ¿Qué temas es accesible para cámara pública?
qué temas tal vez de plano no se tienen que tocar, cómo ir abordando. Igual en Bolivia mi mamá me hablaba del caso de una de las hermanas que está ahí, que a alguien que ni siquiera está consagrado ni nada lo metió una cadena y el tipo casi ateo, como que salió Sí, no. mal del lugar, o sea, como cosas que en ese agarrar almas tal vez hasta cometes pecado, ¿no? O sea, como que estás dando perlas a cerdos y sí se complica bastante. Sí, hay que poner límites. Uno al principio pues sí rompe esos límites en el que tenemos que entender que la gente es exotérica y pasarla a un círculo mesotérico intermedio, eso tampoco se debe, porque el círculo exotérico exotérico externo no comprende el mesotérico, la parte metafísica. O sea, si alguien llega a públicas y se le pasa a cadenas, eso ya es esotérico, es oculto, ¿sí? Entonces ahí se comete una falta y se puede pagar karma. A la gente externa hay que enfrascarlos dentro de lo que es un nivel externo, exterior, ¿sí? Ya en primera cámara ya empieza a adquirir, ¿sí? Ya en primera cámara ya adquiere los tintes mesotéricos intermedios, que no es ni público ni es oculto, es intermedio. Sí hay que ser muy, muy meticulosos con eso, porque como decía el maestro, es una gran responsabilidad que tenemos nosotros, no solo con la palabra, sino con la forma en que organizamos a la gente, a los grupos, ¿sí? Y pagamos karma por eso, porque es un alma que se pierde. Sí, y lo peor es que no solamente es esa, sino tal vez la familia o los amigos que tenía detrás como que ya van jalando, ¿no? Y dicen, no, pues no vayas ahí porque ahí hablan de esas cosas. O algo así, ¿no? Entonces la verdad ahí sí admiro mucho a mi mamá, porque mi mamá, para el caso del chico que lo metieron a cadenas, ella fue a hablar a su casa, le explicó más o menos cómo son las cosas, le pidió disculpas por haberlo metido y pues lo está volviendo a como que a llamar, ¿no? Poco a poco, porque efectivamente, o sea, como usted dijo, la verdad el primer acercamiento a la gente es a partir del raciocinio intelectual, y hay personas que lo tienen más duro, porque, entre comillas, la inteligencia hace que te vuelvas más como que incrédulo a muchas cosas, ¿no? Porque todo lo quieres explicar. Entonces esta persona parece que es así. Entonces mi mamá me habló y estaba súper decepcionada, y por eso también estaba haciendo como mucho énfasis en que con usted y las clases que demos a los instructores que allá se van a preparar, sean enfáticos en eso, ¿no? Hay normas, hay reglas, hay momentos, y ese tema de dar conocimiento mesotérico a gente que está en lo externo, en lo exotérico, como que no Sí, se no. puede tomar tan a la ligera, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora, otro error también que se puede cometer es pedirle una nota al estudiante que está en cámara pública, o aún en la primera cámara, pedirle una nota que no está en su nivel darla, y se le empieza a presionar, tirarle indirectas. Jamás debe ser. O sea, tenemos que entender, fíjense, cuando hablo de esto, de que cada quien tiene su nivel y no se le puede forzar ni obligar, me acuerdo de un contactado que estaba frente al extraterrestre, y este contactado le preguntó sobre la gente de X religión, de X órdenes, de X corrientes espirituales. Y este extraterrestre, él dice, porque escribió un libro, tengo 2 libros de 2 contactados, dice este contactado, esta persona, que el extraterrestre, sonriendo, pero con una amabilidad, así un gesto de bondad, de amabilidad, sonriente, le dijo: es que cada quien está en su proceso evolutivo, no se le puede exigir ni forzar, ¿sí? Y con una sonrisa, o sea,
Yo he sabido que instructores que presionan a los estudiantes a que den cierta nota y termina yéndose. Por ejemplo, vamos a ser claros y específicos. Una vez llegó un señor, bueno, me hablaron para un programa de televisión, expusimos ahí frente a ateos, astrónomos, presidentes evangelistas, etc. Total, el señor vio lo que expusimos y allá fue a las conferencias. ¿Qué sucedió? Que yo dejé ese grupo, porque tenía como 3 grupos, y se lo cedí a otro instructor. Y este señor llevó a su pareja, no estaban casados, pero era su pareja. Este instructor les empezó a exigir que se casaran. Les empezó a exigir alquimia. No, o sea, el estudiante, para entregarse a la alquimia y para hacer una transformación en su sexualidad, entrar a la suprasexualidad, dejar la sexualidad normal para la suprasexualidad, a veces tiene que pasar 4 años de haber conocido la gnosis. Entonces, este instructor, caray, o sea, fue a las conferencias porque me vio a mí en televisión y le fascinó, ¿sí? Y así de buenas a primeras llevó a su pareja y ya quería que trabajara en la alquimia. No, el mismo maestro dice, es imposible pedirle refinamiento a alguien que está conociendo el gran arcano apenas, porque está lleno de instintos, de impulsos, ¿sí? No se le puede exigir, pues terminó yéndose. Entonces, no se le puede exigir a la pareja. Uno tiene que dar la didáctica, el sistema que les estoy diciendo, ¿sí? Sin exigirle nada a nadie. Porque si se le exige que dé cierta nota, etcétera, se van a ir. A veces la gente necesita un choque muy fuerte moral para decir, ahora me agarro de la gnosis. Y a lo mejor no han pasado por ese choque moral. Van y les gusta, se emocionan, asisten públicas, primera cámara, preparación, segunda cámara, ok, pero no han hecho el cambio en ellos y no se les puede exigir, porque como dijo el extraterrestre, o sea, cada quien está en su proceso evolutivo, o sea, ni a palazos lo vas a hacer que den la nota, ni a palazos, ¿sí? Y yo dejé ese grupo y se lo dejé a otro instructor y después me enteré que como llevó a su pareja, ya querían que transmutara, que formalizaran, casar. No, cálmense, o sea, no. O sea, no, ustedes den las conferencias y mientras la gente asista, perfecto. La única vez en que vamos a intervenir con las gentes y que podríamos expulsar a alguien es cuando están afectando el grupo. Cuando un estudiante, una pareja o quien sea están influenciando a todo el grupo o están afectando al grupo, ahí sí tenemos hasta la obligación, vas para afuera. Si no te mantienes en orden. O sea, la única ocasión en que podemos nosotros expulsar a alguien es cuando esté afectando al grupo, ¿sí? Cuando haya comentarios en contra de la asociación, en contra del instructor, que esté influenciando a los compañeros, ahí sí te calmas o te vas. Pero si es alguien que a él solo dice, no, es que usted está mal como instructor, usted bla bla bla, esto y lo otro, es él nada más, no está afectando al grupo, sí, y hay que tolerarle, hay que ser paciente. Pero si ya empieza a influenciar al grupo, a querer formar palomillas, grupitos divisorios, ahí sí te calmas. Mientras tenemos que lidiar con los egos de la gente, aceptarlos, mientras sigan asistiendo, mientras no afecten al grupo, mientras no afecten a la asociación, seguirlo aceptando. Pero hay que hacer lo que dijo una vez un maestro. Nunca se identifiquen con los estudiantes, porque al rato ellos se van y ustedes se quedan allí fracasados.
Esa frase es obligada del instructor. Nunca se identifiquen con los estudiantes, porque al rato ellos se van y ustedes se quedan ahí fracasados. Sí. Si alguien tiene cierta discordia, cierto lo otro, así en contra de usted, de lo que sea, ¿sí? Ok, es él. Pero que no influencia al grupo. ¿Sí? Es su parecer, ok. ¿Sí? Una vez, espérense, un ejemplo. Una vez, bueno, llegó la gente así a dar conferencias, a escuchar las conferencias, y llega un punto en que yo no preparaba las conferencias ni las escribía en el pizarrón. ¿Y qué es lo que pasaba? Llegaba y ya veía quiénes llegaban. Ok, esta conferencia. Tú te hacías un desglose como de 10, 15 aspectos que ibas a poner. Y uno que estaba ahí dijo: yo asistí al movimiento gnóstico, dice, de Barroterán. Y siempre que asistía, ellos ya tenían el pizarrón lleno de todo lo que iban a hablar, dice. Y José apenas lo está escribiendo. Ese fue el comentario. Y me le quedé viendo y le dije: ¿y sabes por qué escriben todo antes de que lleguen ustedes? Porque son los más ignorantes, son los peor preparados, y tienen que escribir todo lo que van a hablar antes de que ustedes lleguen. Pues yo no necesito. A veces llegan, yo me planto y no sé ni de qué les voy a hablar. Pero ellos por eso escriben todo, porque prueba de eso es que les hacen preguntas y no saben ni contestar. Los de Barroterán son los instructores de las siglas peores, los peor preparados. Sí. Sí, esa parte también de las preguntas es importante, ¿no? Porque también pasó que, pues como en todo, somos instructores nuevos, entonces si nos hacen algunas preguntas que no logramos contestar, la gente como que se pone más inquieta, más incisiva y molesta más, y como que hay cosas que no se pueden probar, o sea, el conocimiento es de acá, no es de acá. Y al principio la gente no entiende eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, era el tema de nivel del ser, era el tema que lo dio una instructora de allá. Y la pregunta, bueno, ella decía, no, pues entonces hay un nivel de ser, entonces y como usted dice, tal vez leyó mucho arreglo, porque decía, no, pues por eso los borrachos se juntan con borrachos y no sé qué, ¿no? Y ya cuando estés en otro nivel del ser, pues ya no te juntas con ese tipo de gente. Entonces como que era el comentario que hizo, y una de las personas del público le dijo, no, es que a mí no me parece bien eso, porque pues si hay un borracho, yo voy a estar con el borracho para sacarlo y ayudarlo y no sé qué, y no sé cuánto, y pues si yo me junto con el borracho no es porque yo sea borracha y no sé qué. O sea, como que comenzó a ser muy incisiva en eso y no se supo contestar, pero yo creo que también mucha práctica, ¿no? Antes de tal vez lanzarnos a la grill tal cual, practicar esa parte de cómo responder, cómo meditar, tener siempre el apoyo de alguien antes de, ¿no? Porque en ese momento pues yo también estaba nueva, la otra era nueva y pues o sea, se supone que yo estaba ahí también para apoyarle, pero tampoco supe cómo contestar. Entonces sí, las dos como que nos bloqueamos un poco, ¿no? Sí, por eso la necesidad, de meditar la conferencia, de hacerla emocional en nosotros, porque el intelecto es torpe. El intelecto es un burro, o sea, la mente es un burro. Y te hacen una pregunta intelectual cuando tú entendiste en forma intelectual la conferencia y no la vas a saber responder. Sí, ahorita que dije de estos del movimiento gnóstico de Barroterán, no todos, porque me encontré unos leones de instructores, O sea, no. Sí me encontré unos verdaderos leones, o sea, instructores, conferencistas en toda la palabra. No estoy hablando en general, si esto lo aclaro porque creo que esto lo voy a subir también. Y ahí van a salir los hermanitos que siempre están así a ver qué
que captan o que agarran, ¿no? Sí. Entonces, sí, por eso es que hay que volver emocional una conferencia, porque la parte emocional de la mente, ¿sí?, te da más lucidez, te da más comprensión. Y el intelecto no. El intelecto es, esto es blanco porque no es negro, esto es alto porque no es bajo. Y te hacen una pregunta, ¿y por qué si es un tamaño regular? Ah, caray, pues yo estoy configurado a lo alto y lo bajo, no a lo... O sea, ¿sí me explico? O sea, no puede basarse en antagonismos, dualismos opuestos, que es el intelecto. Tiene que ser emocional una conferencia. Como le dije a mi amigo cristiano, que se hizo pastor cristiano, es que es el entusiasmo y la emoción lo que va a transmitir. Y esa conferencia que se va a desglosar a partir de unas hojitas que el maestro dejó, hay que hacerla emocional, hay que meditarla antes. Sí. Gracias. Ok, en la conferencia siguiente que vayan a preparar, agarren un folletito del maestro, léanla, medítenla, reflexionenla, y lo que su emoción les diga, de que es la primera parte que van a explicar, lo que su emoción les diga, la segunda parte de que van a explicar, lo que su emoción les diga, así, 5, 6, 7, 8 partes que quieran explicar, que sientan emocionalmente, no intelecto. Sí. ¿Sale? Para no ser dispersos, porque somos una bola de yoes y hay que seguir esa dialéctica de la conciencia que el maestro preparó para pararse frente a intelectuales, escépticos, ateos, hombres de ciencia, hombres de religión, y la gnosis los hace agachar la cabeza. ¿Sale? Comentarios, preguntas para terminar. ¿Y quién sigue después? Perdón, ¿seguirías tú? Ahora sí yo. Y yo sigo el viernes. El miércoles. Yo sigo el viernes con Sí, esa plática. Exacto, y el viernes con Bolivia más, ¿no? Para hacer ¿A qué horas? Son varios los que... Ahora, ¿los de Bolivia están enlazados cada quien en su casa o se reúnen en grupo? Porque la última vez se reunían en grupo. Pues cada quien, o sea, yo estimo que cada quien se va a poder reunir. Es que se reúnen en grupo porque mi mamá hace lo que usted hacía. Va y recolecta gente de sus casas y los lleva a la casa para que puedan ver. Y, o sea, como que es una forma de... Ok. ¿Y a qué hora le parece? Atraer, ¿no? ¿A qué hora le parece mejor la hora para que esté enlazado Bolivia? Porque son 2 horas de diferencia. Para que prepares de acuerdo a esa didáctica del maestro. Es leerla, reflexionarla, meditarla, sentirla. Y ya después de que te compenetres con la conferencia, hacer una síntesis de unos párrafos de principio a fin. Y pues meditar, reflexionar cómo vas a complementar en forma científica, antropológica, meterle ciencia quizás, física cuántica, no sé. No vayas a hablar de los laboratorios Philips, sí, de hace 60 años. Sí, o sea. Perfecto. No, muchas gracias, José. Muchas gracias también por los tips. La verdad, sí, siempre son necesarios. Muchas gracias. Ok. ¿Otros comentarios? No, todo bien. Juan Carlos, Bere. Más que Juan Carlos ahí. No, Ok. Ok, ¿todo bien? ¿Comentarios, Juan Carlos? Es que está volteada la cámara, por eso. ¿Todo bien, Juan Carlos? Es que está en silencio. Ah, está en silencio.